Muy buenas tardes y bienvenidos a De Igual a Igual con Manuel Escoto y Abigail Peña en Cinevisión Canal 19. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, don Abigail. ¿Cómo estuvo su viaje por Sánchez Ramírez? Perfectamente bien. Cotuí, la ciudad del oro. Del oro que no es de los cotuizanos, que nunca ha sido de los cotuizanos. Pero dicen, y yo lo he escuchado desde niño, que algún día ahorcan blanco. Así No es. importa que sea canadiense, norteamericano, británico, no importa que las mafias más perversas del mundo estén coaligadas en una asociación para constituir una compañía y explotar un oro que no es de ellos. Que es del pueblo dominicano y principalmente de los cotuizanos. Eso es importante, que le haya ido bien por Cotuí. Eso significa que las señales están claras y de que más temprano caerá agua, pero agua limpia, transparente y agua apta para el consumo. No contaminada. No contaminada, a pesar de los pesares. A pesar del interés de aquellos que quieren despojar a los dueños de sus verdaderos derechos. De derechos que no son derechos cualquiera, porque el derecho de propiedad compartido es un derecho fundamental compartido, consagrado en el artículo 51 de la Constitución, donde están limitando a sus hermanos del goce, el disfrute y la disposición de sus derechos, porque hay bienes inmobiliarios y nuestros patrocinados por la voluntad grotesca, por la voluntad vil, por la voluntad de AMPA, por la voluntad hurtadora, tiene limitado a dos personas decentes como son Papi y Mayra Casó y María Angélica, que le pretenden negar los derechos que su padre le dejó, comenzando por su apellido y por su condición de hija, hasta esa condición. Porque los perversos, cuando están en una situación de despojar, de hacerse dueño de lo que no le pertenece, hasta el nombre y el apellido se lo quieren quitar a la gente. Eso es una barbaridad, Abigail. Mire, pocas veces yo he visto una condición de perversidad tan grande, porque no hay otro término cual usar, que a usted siempre pretende robarle el celular, pretende robarle un carro, la propiedad, que no se la quieren dar, pero robarle su apellido. El apellido que usted no le otorgó, que se lo otorgó quien la amaba, que se lo otorgó porque había quedado en orfandad ¿Y por qué ellos que no se lo había otorgado el tribunal, ante el mismo tribunal ¿Y por qué ellos no se opusieron cuando el que le otorgó su apellido, su condición de padre, ¿qué es lo que pasa, estaba en pleno uso de sus facultades el cobarde y de su derecho como ciudadano dominicano? ¿Por qué en ese momento no se opusieron y fueron a un tribunal a decir, no, nosotros no podemos que nuestro apellido paterno sea otorgado, dado en condición de adopción a una jovencita? Mira, Abigail, según me han dicho amigos investigadores, tanto de la policía como del Ministerio Público, que están vinculados a eso, la mayoría de la gente que le interesa lo ajeno es cobarde. Usted no se da cuenta que los ladrones acechan a la gente de sorpresa. A nadie les roban de frente. No. El ladrón busca un momento de debilidad para atacar. Y el ladrón que atraca en una esquina, el que atraca en un callejón y el que atraca en una torre, no tiene diferencia. El ladrón es el mismo ladrón. Arriba, abajo. Usted no ve que los corruptos siempre tratan de coger creyendo que están demostrando que lo están haciendo correctamente, porque no tienen valor de coger una maleta y echársela al hombro. Pero al final, como quiera, son ladrones. Al final, esa es su condición. El ladrón es cobarde, el ladrón no enfrenta a nadie de frente, no le da de frente a nadie. Y sobre todo busca... ¿Usted nunca ha visto un ladrón que confronte a nadie? Y sobre todo, el ladrón... Es un acto de sorpresa. Busca víctimas que en un momento no puedan enfrentarse a ellos. ¿Usted no ve que los ladrones atracan a ancianas? A niños. A niños, a mujeres. Por eso en Cotuí... A desarmados. Por eso en Cotuí
esa condición de asaltante no se le podrá quitar jamás a quienes hicieron posible que María Angélica, pues después de su padre en vida, comprarle un vehículo, poco tiempo después de fallecido se viera en una situación económica tan escasa de dinero por la actitud criminal de hermano suyo, y tuviera que perder la forma de desplazarse. ¿Cuál es la diferencia entre ese y un atracador? ¿Cuál? Ninguna. Son asaltantes. Se están valiendo de su condición económica que da poder para asaltar lo poco o lo mucho que le dejó su padre a esa joven. Y pretenden también quedarse con lo poco o lo mucho que le dejó su padre a dos hermanos de ellos. Pero yo no entiendo mucho el ejercicio del derecho, ni cómo funciona el Ministerio Público, ni cómo funciona el Poder Judicial. Va a actuar, Abigail, porque es que está ahí a la vista de todo, porque en Sánchez Ramírez conoce todo el mundo. Lo que pasa es que ¿cuántos hijos tenía el doctor Antonio Jesús Cazó? Lo que pasa, Abigail, que en derecho, como en cualquier otra materia, todas las cosas se van dando paso por paso, que son los procedimientos se van ejecutando, hasta llegar a su etapa final. ¿Y cómo pueden negar la condición de hija de Manuel, de María Angélica, cuando toda la vida de 21 años que tiene esta joven tiene más de 19 que tuvo en brazos de su padre? Oye, el que no tiene vergüenza es capaz de cualquier cosa. ¿Y cómo sale a la calle usted, una persona con esa fisonomía, con ese talante moral, que ya no diría moral, sino amoral? Amoral, Abigail, el que no tiene moral, el que no tiene vergüenza y el desvergonzado, Abigail, es como si no tuviera cara. Mire, da pena que una gente pueda pasearse y tratar con clientes de una institución bancaria y financiera en un pueblo como Cotuí, donde su desarrollo de esa provincia de Sánchez Ramírez es porque cuenta con un crecimiento. A la medida que usted va manoseando papeles ahí se va dando cuenta la capacidad de hurtar lo ajeno que tiene esa gente. No, es que hay gente que aprende rápido a estafar a los demás de su entorno. Pero ¿qué ocurre? Que más temprano que tarde, el que mete la mano se le quema, y el que coge lo ajeno, aparece alguien con más capacidad, el que lo detecta. Lo que pasa, Miguel, que en este país se ha dado a la tarea de que cualquier ser humano sin moral pretende muchísimas veces desacreditar al otro. La sociedad dominicana, le voy a traer un caso, para seguir hablando de banco, reconoció el ejercicio que durante 4 años estuvo Enrique Ramírez. ¿Menos de 4 años? O menos de 4 años frente al Banco de Reserva, sí, porque en el gobierno... Estuvo Vicente Bengoa, comenzó Vicente Bengoa. Menos de 4 años, en 3 años más o menos. Ese hombre desarrolló una labor frente a esa institución bancaria que la sociedad en su conjunto se lo reconoció. Sin embargo, usted ve un abogado, o uno que dice ser abogado, hijo de un reconocido jurista dominicano, que usted revisa Twitter, su cuenta, y parece que él no tiene nada que hacer en su oficina de abogado, que se ha dedicado al descrédito de Enrique Ramírez y de un funcionario que le acompañó durante el tiempo que estuvo frente al Banco de Reserva, que se llama Víctor Menier Méndez, el doctor Víctor Menier Méndez, que fue juez. Ese fue juez. Que fue juez a todos los niveles hasta llegar a primera instancia, y que es una persona sumamente decente, que nunca ha tenido necesidad de ninguna especie, pues yo lo conozco desde que somos niños. Un tipo respetuoso de todo el mundo. Y una catadura moral. Un hombre de una honorabilidad moral incuestionable, hijo del doctor Luis Menier de Montecristi, que tiene una farmacia por 60 años. Fue viceministro de Relaciones Exteriores su padre.
fundador del Movimiento Nacional de la Juventud, el MNJ, del MNJ, de Víctor Gómez Berger. Es un hombre que nació dentro de la historia del país y que ha tenido un comportamiento que nadie lo puede incuestionable. Sin embargo, un renegado que no es igual que su hermano, que es juez del Tribunal Constitucional, porque su hermano sí tiene calidad de abogado y tiene calidad moral y tiene calidad humana. No es un agentado como este. Esto no es más que un agentadito, que priven que es un hombre. Se le ha cogido con esa gente, como algunos comunicadores que se le han cogido con... Parece que cuando al llegar a aduana le han quitado la forma de cobrar. Eso es lo que sucede muchas veces, que mucha gente se tapa aquí. Cuando le tumban la búsqueda perversa y se valen de los medios y de las redes sociales para acabar con la moral de los demás. Pero es innegable que la sociedad dominicana, y más que la sociedad dominicana, hay instituciones internacionales que certificaron la bonanza, el crecimiento, la ubicación real del Banco de Reserva durante el periodo que fue administrador general. Pero a mí me dicen, Enrique Ramírez Paniagua, y entonces a mí me dicen una institución que creció de la forma tan rápida hacia arriba en menos de 4 años como el Banco de Reserva, cuando yo recuerdo que hasta que llegó Enrique Ramírez se decía que el Banco de Reserva estaba en la cuerda floja. Cambió la imagen y los servicios. Pero si dejó más de 391,000 clientes en ese banco, abrió nuevas sucursales. Pero elevó el capital pagado del banco a 10,000 millones de 3,000 que eran. Así es. Logró centuplicar los beneficios en un año del banco y ampliar la cartera de servicios, modernizar primero su plataforma y entonces disparar la cartera de servicios. Pero hay enanos mentales y de tamaño, porque hay mucha gente que son de poca estatura, pero sí no tienen el cerebro tan chiquito que lo que les sirve es para dañar. Mire, me cuentan que en ese estratagema que hay para querer decir que no todo era color de rosa, que había cosas. Del Banco de Reserva lo han dicho todo el tiempo, pero que lo digan de anteriores administradores, gente que no tuvo la capacidad para dar un salto que no todo... en la cantidad de clientes del banco, en la cantidad de servicios que ofrece el banco, en la cantidad de sucursales que tiene el banco, en la remodelación de su plataforma, pero además situarse en el mundo como uno de los bancos de primer orden en el mundo. Que tal vez sea de las pocas instituciones del Estado Dominicano. Sí, pero ¿qué ocurre? Fíjese que parece que cuando a usted se le montan una campañita porque usted no dejó que algún negocio mío se hiciera porque no era santo. Parece que ese abogado que vive en ese, que dice él ser abogado de su hermano, que vive en ese descrédito, que desde que salió Enrique Ramírez parece que él tenía alguna cartera de cobro o algo, porque él se dedica también a los cobros compulsivos. Él tenía una cartera de cobro que parece que le dejaba beneficios importantes y le cortaron el agua y la luz. Pero ¿qué ocurre? Que hay gente o tal vez tenía un préstamo y se lo ejecutaron. Hay gente ahí que de buena a primera... Y yo sé que ese que está desacreditando, Víctor Menier, cuando Víctor Menier era juez, pretendía ejercer sus influencias. No merece que lo mencionen. Pero está bien, pero porque supone... imagínese si su hermano no quiere saber de él. Se supone que si Víctor Menier, cuando era juez, y le llegó a su despacho como juez, a su sala como juez, un caso que era llevado varios casos por ese abogado, lo lógico es que si lo perdió, que lo recurriera. Entonces, al encontrarse con Víctor Menier, siendo un hombre de confianza, en una institución como esa,
Entonces que enfile después de salir de ahí los cañones contra él. Porque no tuvo valor cuando estaba ahí. No tuvo valor cuando Pero estaba ahí. ¿qué ocurre? Que aquí hay mucha mafia. Y muchos apellidos que se creen. Enrique Ramírez Paniagua, y yo no he ido. Ni lo conozco yo. Ni conozco a Enrique. A Víctor sí yo lo conozco. Lo he visto en televisión y lo he visto en los periódicos. A Víctor Quizá hemos estado cerca en cualquier actividad, pero como yo no ando del ambicón de nadie, ni siquiera del presidente Danilo Medina, ni de Reinaldo Paredes Pérez, que para mí, junto con Leonel Fernández, son los tres activos más importantes del PLD, o de Luis Abinader, que es el activo más importante ahora mismo de la oposición, junto con Hipólito Mejía, por la condición de presidente Hipólito Mejía, o del doctor Fulgencio Severino, de Patria para Todos, y Guillermo Moreno, de Alianza País, que son los dos principales activos de Alianza País en la coalición con Patria para Todos, que fue el soporte principal de la candidatura de Guillermo Moreno. Y qué decir, por ejemplo, de otra gente que uno no le anda atrás. A ese Enrique Ramírez, yo estoy defendiendo a Víctor, yo tengo más de un año. Una vez llega el decreto a conocerse, designándolo como administrador general de aduana, pues ahí es cuando sale la campañita. Sí, tiene una campaña. Porque en aduana había una mafia. O era que había un trasiego de mercancía. Oigan bien. Que afecta intereses de ellos. En aduanas existía una mafia muy bien montada. Una mafia que estaba premiando a comunicadores. Ahí había gente que tenía 300,000 pesos todos los meses en aduana. Oye, en efectivo se lo daban a esa gente los cuartos. Y esa gente ahora andan tuiteando en Facebook, en una campaña que quiere tardíamente poner en tela de juicio el prestigio, la honradez, la robustez de una persona que en la banca comercial dominicana, si lo respetaban antes, al salir del banco de reserva deben respetarlo mucho más, porque la competencia que le hizo a la banca comercial fue una competencia honorable, en donde se puso en juego las capacidades, en donde se puso en juego el talento, donde se puso en juego la sagacidad para desarrollar una empresa bancaria, financiera, en su parte comercial. Eso fue lo que hizo Enrique Ramírez, y ahora llega a la Dirección General de Aduana, una institución que estaba colapsada porque ahí había una mafia que lo manejaba todo, una mafia que había que transarse en uno de los salones del Hotel Embajador, oiga bien, del Hotel Embajador, en el lobby del Hotel Embajador, o en una torre frente a ese hotel, se manejaba todo de aduana. Y ocurre, oigan el dato de lo que está pasando en aduana, y no he hablado con nadie de adentro de aduana. Hay un movimiento de cambio de funcionarios rápido. El que no ha renunciado, porque saben que estaba, lo han trasladado a donde no va a poder tener la influencia de hacer la diablura económica que estaban haciendo para determinados grupos. Ese calceo que hubo y que aduana iba a cobrar, porque yo, qué cosa, era porque pensaban que iba a haber un movimiento, y para que no lo cambiaran el que estaba ahí en aduana, entonces hicieron ese alarde. Pero de buenas a primeras ocurre que era parte del tinglado mafioso. En lo que va de la administración de Enrique Ramírez, señoras y señores, es para uno espantarse lo que voy a decir. Las recaudaciones de aduana han aumentado en más de 900 millones de pesos, señores. ¿Pero no va un mes? No va un mes. El 16 de agosto se emite decreto. Apenas hoy estamos toma posesión 2 días después. Hoy estamos a 7. Bueno. Y ha recaudado 900 millones. Más de 900 millones de pesos. Pero usted está mal. Más de 900 millones de pesos. Y lo que han agarrado ahí, que venía con la anuencia de esa mafia, tiene valor de más de 500 millones de pesos. Por eso son los movimientos que están dando en aduana. Por eso la campaña que le tienen
al actual administrador general de aduana, Enrique Ramírez Paniagua, y todavía no es nada. Pero cuidado si Enrique, además, ahora cuando llegó a aduana, está afectando los intereses de los mismos que tal vez cogían préstamos sin que se lo cobraran en el Banco de Reservas. Vamos a la pausa, seguimos aquí de igual a igual. Repita conmigo. Juro ante Dios. Juro ante Dios. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. Y cumplir digna y fielmente. Y cumplir digna y fielmente. Los demás deberes de mi cargo. Los demás deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien. Y si no, que os lo demanden. Felicidades. Declaramos solemnemente constituido el nuevo bufete directivo que regirá para el año legislativo agosto 2016, agosto 2017 y el inicio de la segunda legislatura ordinaria correspondiente al año 2016. Quiero dar gracias a Dios, en primer lugar, por este nuevo reto que nos coloca por delante. Gracias a los electores del Distrito Nacional, de la ciudad capital, que confiaron nueva vez en nosotros para seguir representándolos. Siendo hoy 16 de agosto del año 2016, día en que recordamos y celebramos el 153 aniversario de la gloriosa gesta restauradora, encabezada y llevada de la mano del inmortal Gregorio Luperón, y después de haber juramentados y posesionados a todas las autoridades congresionales y municipales de todo el país, asistimos con toda la formalidad exigida y el rigor necesario a tomarle a usted, licenciado Danilo Medina Sánchez, y a usted, doctora Margarita Cedeño de Fernández, el juramento requerido por la Constitución de nuestro país para el ejercicio de las funciones como presidente y vicepresidente de la República respectivamente para el periodo 16 de agosto 2016 al 16 de agosto 2020. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO, pone a disposición de personas e instituciones un novedoso diplomado en oratoria y maestría de ceremonias y sus cursos y talleres de locución, comunicación oral en el servicio al cliente, protocolo y organización de eventos, además, cursos de comunicación oral para niños y adolescentes. Facilitadores con preparación y experiencia. Para más información, 809-530-2856 y 809-620-2646. Escuche cada domingo Contacto Social, la mejor revista semanal de noticias, comentarios, análisis y entrevistas de la radio dominicana con los periodistas Luis García, Abigail Peña, Wilkins de la Cruz y Solange Santana.
Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Los domingos de 9 a 10 de la mañana por la nota 95.7 FM. Seguimos aquí, Manuel Escoto. A uno, la gente cree que uno es un tonto. Y que la ciudadanía es tonta también. Uno maneja muchas informaciones. Lo que pasa es que hay pleitos que yo lo dejo pasar, que no me tocan, pero a veces uno se incomoda porque lo mucho hasta Dios lo ve. Cónchale, y pero provoca, genera en uno, uno tenga que marcharle. Tiene las redes sociales encendidas contra ese individuo. Y no es así. Cuando usted, es más, ojalá que Enrique Ramírez le pida la autorización al presidente Danilo Medina para que le revele al país el entorno mafioso, ganteril, Pero ese no, corrupto, pero ese que estaba ahí, que estaba en aduana operando. pero ese que estaba ahí no fue que pretendió desacreditar a Reinaldo Párez Pérez, Ah, sí, que se puso, y a Charlie Mariotti, sí, que tuvo que retratarse sí. de todo lo que dijo. Y desde ahí se financió, voy a dar este dato, Delo. cuando Omega cayó preso en Santiago, desde ahí se financió a un abogado para que estuviera al servicio de Omega y Omega saliera de la cárcel de Santiago. Cuando el lío de la plaza calle en Santiago, que hubo los tiros, Tuvo tiro allá en la plaza. el Monumental, en la entrada de Santiago, cuando usted va de La Vega hacia Santiago, Ok. ahí Ahí fue. ahí hubo financiamiento. Oiga bien hasta dónde llega la cosa. De ese grupo Con ese que tipo. operaba en aduana. Hasta con ese tipo de disparate se mete. Bueno, que lo quieren todo. Pero uno que uno que pertenece al grupo, uno que se mueve Cuando usted en un fin de es uno que se semana, mueve mucho por usted el embajador, un blanco él, oiga, cuando usted en un fin de que semana, hace mucho bulto. oiga esto, lo que yo le estoy diciendo, doctor, cuando en un fin de semana a un grupo que operaba en aduana, le agarran en los tanques esos grandes que llegaban, el valor de 500 millones en mercancía. Mire, usted se echa para atrás y yo le digo, hasta los que venían en esos tanques, en esos furgones, en esos tanques, Pero dígalo. pasándolo barato. No, era que lo desarmaban. Entonces a los pobres dominicanos que sus familiares de los Estados Unidos y de cualquier otra parte del mundo le mandan un tanquecito con arroz, con habichuelas, entonces quieren cobrar. Pero usted sabe los pertrechos militares que la administración de Enrique Ramírez, para que estemos claros, en tanque de eso, agarraron municiones que era como si en República Dominicana estuviésemos allá en Siria Pues no era o en Afganistán. pues no era el general Bienvenido Cordero Batista que hacía eso. Hermano, le digo que estaban trayendo municiones por ahí, pertrechos militares. Porque a ese lo quisieron fusilar sin hacer nada. Yo le digo a usted No me que con este tema de la seriedad de Enrique Ramírez Paniagua, de la mafia que operaba en aduana, tenemos mucho para hablar durante todo lo que queda de semana y mucho más, porque a los mafiosos, a los corruptos, a los que se creen dueños, amos y señores de los recursos públicos y de las instituciones del Estado, hay que salirle al paso. Ay, cruz. Ustedes y nosotros, qué cruz tan pesada. Que largo Seguimos el aquí, camino. Si no te la de igual a quitan, igual, en Cine Misión, la tira Canal ahí 19. mismo. Usted está viendo un canal libre e independiente.